Observo con profunda inquietud cómo las sociedades latinoamericanas celebran rituales democráticos mientras el auténtico poder político se desvanece silenciosamente. En mis décadas de análisis sobre la fragilidad de las instituciones republicanas, he aprendido a distinguir entre las formas externas de la democracia y su sustancia política real. Lo que presenciamos hoy en gran parte de América Latina no es el fortalecimiento democrático que muchos proclaman, sino su vaciamiento sistemático, una pseudo-democracia que mantiene las apariencias electorales mientras destruye las condiciones que hacen posible la política genuina. Esta pseudo-democracia es particularmente peligrosa porque seduce con la ilusión de participación mientras atomiza sistemáticamente el cuerpo político. Los ciudadanos votan, los medios debaten, los políticos compiten, pero el espacio público auténtico, ese ámbito donde los seres humanos aparecen ante otros como quienes son y no que son, se contrae inexorablemente. En su lugar, encontramos teatros de manipulación masiva, mercados electorales y espectáculos mediáticos que simulan política mientras la destruyen. Mi experiencia observando el colapso de la República de Weimar me enseñó que las democracias no mueren por golpes dramáticos, sino por la erosión gradual de aquello que la sostiene, la capacidad de los ciudadanos para actuar juntos, para crear poder a través de la acción concertada, para mantener un mundo común que trascienda sus intereses privados. En América Latina, esta erosión adopta formas específicas que revelan patrones inquietantes sobre el futuro de la política en la región. Capítulo 1. El espejismo electoral, cuando votar reemplaza al actuar político. La primera y más seductora característica de nuestra pseudodemocracia es la reducción de la política al acto de votar. En las sociedades latinoamericanas contemporáneas, la participación democrática se ha contraído hasta convertirse en un ritual periódico donde los ciudadanos seleccionan entre opciones predeterminadas, sin participar jamás en su formulación. Esta no es política, es gestión de preferencias en un mercado electoral cuidadosamente controlado. La política auténtica, como he sostenido a lo largo de mi trabajo, emerge cuando los seres humanos actúan juntos para crear algo nuevo en el mundo. Requiere un espacio público donde las personas puedan aparecer ante otras, revelar quiénes son a través de palabras y actos, y generar poder colectivo a través de la acción concertada. El voto, en contraste, es un acto privado, solitario, que presupone opciones ya constituidas por otros en espacios inaccesibles al ciudadano común. Observo cómo en países como Brasil, México, Colombia o Argentina, los procesos electorales se han vuelto cada vez más sofisticados técnicamente mientras empobrecen políticamente. Las campañas son diseñadas por expertos en marketing, financiadas por capitales concentrados y dirigidas a través de algoritmos que microfocalizan mensajes según perfiles psicológicos. Los ciudadanos son tratados como consumidores de productos políticos, no como actores capaces de iniciar procesos impredecibles. Esta mercantilización de la política destruye lo que considero más precioso en la experiencia humana, la capacidad de sorprender, de iniciar algo genuinamente nuevo, de actuar de manera que revele la singularidad de cada persona. Cuando la política se reduce a la administración de preferencias conocidas, perdemos la dimensión de natalidad, esa capacidad humana de comenzar de nuevo, que es la esencia de toda política genuina. Más grave aún, este sistema electoral pseudo-democrático produce una ilusión de participación que tranquiliza la conciencia cívica mientras despoja a los ciudadanos de cualquier poder real. Votar se convierte en una válvula de escape que permite canalizar la frustración política sin transformar las condiciones que la generan. Es una forma de despolitización disfrazada de democracia. En mis observaciones de la política estadounidense,
Ya había identificado esta tendencia hacia lo que llamé el gobierno de nadie, sistemas donde las decisiones políticas fundamentales se toman en espacios burocráticos inaccesibles a la acción ciudadana, mientras los rituales democráticos mantienen la ilusión de control popular. En América Latina, esta dinámica se intensifica por la herencia de sociedades profundamente desiguales donde las élites han perfeccionado mecanismos para mantener el poder real mientras conceden las formas de la democracia. El resultado es una población políticamente infantilizada que confunde la democracia con el derecho a elegir entre opciones formuladas por otros, sin comprender que la verdadera libertad política consiste en la capacidad de participar en la formulación de esas opciones, de crear junto con otros las condiciones de la vida común. Capítulo 2. La atomización social, cómo el individualismo destruye el poder político. La segunda característica fundamental de nuestra pseudodemocracia es la atomización sistemática del tejido social, proceso que observo con particular alarma en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Esta atomización no es accidental, es el resultado de décadas de políticas que han privilegiado sistemáticamente la esfera privada sobre el espacio público, el interés individual sobre la acción común, la competencia sobre la colaboración. Cuando analicé las condiciones que hicieron posible el totalitarismo en Europa, identifiqué como factor crucial la destrucción de todos los vínculos sociales que no fueran la relación directa entre el individuo aislado y el Estado o el movimiento totalitario. En América Latina contemporánea, presencio un proceso similar, aunque adopta formas aparentemente más benéficas, la promoción del emprendimiento individual, la celebración del éxito personal, la desconfianza hacia toda forma de organización colectiva. Esta atomización opera a través de múltiples mecanismos simultáneos. El modelo económico neoliberal ha transformado a los ciudadanos en entrepreneurs de sí mismos, responsables individuales de su destino en un mercado supuestamente neutro. Las redes sociales digitales crean la ilusión de conexión mientras fragmentan la atención e imposibilitan la deliberación sostenida que requiere la política genuina. La inseguridad urbana empuja a las clases medias hacia enclaves privados que les permiten evitar el encuentro con la alteridad constitutiva del espacio público. Pero el aspecto más insidioso de esta atomización es cómo se presenta como liberación. Se nos dice que somos más libres cuando podemos elegir individualmente nuestro estilo de vida, nuestras creencias, nuestras afiliaciones. Sin embargo, esta libertad de elección privada viene acompañada de una impotencia política casi total. Podemos elegir qué consumir, pero no podemos incidir significativamente en las condiciones que estructuran nuestras opciones de vida. En países como Chile, México o Brasil, observo cómo generaciones enteras han crecido identificando la libertad con la capacidad de consumo y la democracia con la diversidad de opciones en el mercado. Esta confusión conceptual no es inocente, refleja décadas de políticas deliberadas para despolitizar las sociedades, para convertir a los ciudadanos en consumidores y a los problemas políticos en cuestiones técnicas de administración eficiente. La atomización destruye lo que considero la condición fundamental de toda política, la pluralidad humana. Cuando los individuos se relacionan principalmente a través del mercado o de la burocracia estatal, pierden la capacidad de aparecer ante otros como quienes son singularmente. Se relacionan como que son productores, consumidores, beneficiarios, contribuyentes, pero no como quienes son como personas únicas e irreemplazables. Esta pérdida de la pluralidad tiene consecuencias devastadoras para la capacidad política. El poder, en mi concepción, no es dominación, sino la capacidad que emerge cuando las personas actúan juntas. Pero actuar juntas requiere un mundo común que trascienda los intereses particulares de cada uno. Un espacio donde las diferencias puedan aparecer y ser reconocidas sin ser eliminadas.
Cuando la sociedad se atomiza, este mundo común se desintegra. Los individuos aislados no pueden generar poder político genuino. En el mejor de los casos, pueden agregar sus fuerzas para objetivos específicos, pero no pueden crear esa experiencia de acción concertada que transforma tanto a los actores como al mundo que comparten. Capítulo 3. El gobierno de los expertos, la tecnocracia como negación de la política. La tercera dimensión de nuestra pseudodemocracia es quizás la más sofisticada en su capacidad destructiva, la transformación de la política en administración técnica. En las sociedades latinoamericanas contemporáneas, presencio como los problemas políticos fundamentales, aquellos que requieren juicio y deliberación colectiva, son sistemáticamente redefinidos como cuestiones técnicas que deben ser resueltas por expertos con conocimiento especializado. Esta tecnocratización de la política no es neutral. Representa una forma específica de despolitización que mantiene las apariencias democráticas mientras vacía de contenido político real las instituciones. Cuando los ciudadanos son constantemente informados de que las decisiones importantes requieren conocimiento técnico que ellos no poseen, se produce una infantilización política que es antitética a la democracia genuina. Mi experiencia analizando la administración moderna me enseñó que la burocracia, aunque necesaria para la gestión de sociedades complejas, tiende inherentemente a expandirse más allá de su función administrativa para colonizar el espacio político. En América Latina, esta tendencia se intensifica por la influencia de organismos internacionales que imponen modelos de gobernanza basados en criterios supuestamente universales de eficiencia y transparencia. Observo cómo en países como Colombia, Perú o Chile, las decisiones más importantes sobre política económica, educativa, sanitaria o ambiental son tomadas por equipos técnicos que se presentan como políticamente neutrales. Se nos dice que estas decisiones se basan en evidencia científica, mejores prácticas internacionales o indicadores objetivos de desarrollo. Pero esta aparente neutralidad oculta opciones políticas fundamentales sobre qué tipo de sociedad queremos construir, qué valores queremos priorizar, cómo queremos relacionarnos unos con otros. La tecnocracia es incompatible con la política genuina porque elimina precisamente aquello que hace política al espacio humano, la capacidad de juicio. El juicio político, como he sostenido en mi análisis de la crisis moderna, no puede ser reducido a la aplicación de reglas preestablecidas o al cálculo de consecuencias. Requiere la facultad específicamente humana de discernir lo particular sin subsumirlo bajo una categoría general. Cuando los tecnócratas nos dicen que determinada política es necesaria porque funciona en otros países o porque está respaldada por estudios, están eliminando la dimensión más preciosa de la política, la capacidad de cada comunidad para determinar su propio destino a través de la deliberación común. Están tratando a las sociedades como máquinas que deben ser optimizadas, no como comunidades de seres humanos únicos que deben decidir juntos cómo quieren vivir. Esta tecnocratización produce efectos devastadores en la cultura política. Los ciudadanos aprenden a desconfiar de su propia capacidad de juicio sobre asuntos que afectan directamente sus vidas. Se acostumbran a delegar las decisiones importantes en supuestos expertos, reservando para sí mismos únicamente las opciones de consumo y estilo de vida que no cuestionan las estructuras fundamentales del poder. Más grave aún, la tecnocracia crea una nueva forma de dominación que es particularmente difícil de resistir porque se presenta como liberación de la irracionalidad política. Se nos dice que finalmente podemos escapar de las pasiones, los prejuicios y los conflictos que caracterizan la política tradicional, para ingresar en un reino de decisiones racionales basadas en conocimiento objetivo. Pero esta promesa es profundamente engañosa. Lo que la tecnocracia elimina no es la irracionalidad, sino la política misma,
Esa actividad específicamente humana, a través de la cual los seres únicos que somos aparecemos ante otros y creamos juntos un mundo común que ninguno podría crear individualmente. Capítulo 4. La mercantilización del espacio público, cuando todo se vuelve privado. La cuarta característica de nuestra pseudodemocracia es la mercantilización sistemática de todos los espacios que tradicionalmente constituían el ámbito público. En las ciudades latinoamericanas contemporáneas, observo cómo el espacio donde los ciudadanos podrían encontrarse como iguales políticos se fragmenta y privatiza, creando una geografía urbana que imposibilita la experiencia política genuina. Esta mercantilización no es simplemente una cuestión de políticas urbanas, refleja una transformación más profunda en nuestra comprensión de qué constituye el mundo común. Cuando analicé la condición humana, distinguí cuidadosamente entre la esfera privada, el ámbito de la necesidad y la reproducción, y la esfera pública, el espacio de aparición donde los seres humanos revelan quiénes son a través de palabras y actos. En las sociedades latinoamericanas actuales, esta distinción se ha colapsado de manera que todo espacio se organiza según la lógica de lo privado. Los centros comerciales reemplazan las plazas públicas como lugares de encuentro social. Las urbanizaciones cerradas sustituyen a los barrios mixtos donde diferentes clases sociales compartían proximidad física. Las universidades privadas crean campus aislados que fragmentan la vida estudiantil. Los medios de comunicación se concentran en pocas manos que determinan qué temas merecen atención pública. Esta privatización del espacio público produce efectos devastadores en la capacidad política de los ciudadanos. Cuando las personas solo se encuentran en espacios regulados por la lógica del mercado, sus interacciones se estructuran según roles económicos: propietario-cliente, empleador-empleado, vendedor-comprador. Estas relaciones, aunque necesarias para la vida económica, no pueden generar la experiencia de igualdad política que requiere la democracia. La igualdad política no es igualdad de condiciones económicas o sociales, es la capacidad de aparecer ante otros en un espacio común donde las jerarquías sociales se suspenden temporalmente para permitir que emerja lo que cada persona tiene de único y singular. Pero esta suspensión solo es posible en espacios genuinamente públicos, donde las personas se relacionan como ciudadanos y no como agentes económicos. En ciudades como Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México o Lima, la desaparición de espacios públicos auténticos se intensifica por la violencia urbana que empuja a las clases medias hacia formas privatizadas de socialización. El miedo legítimo a la criminalidad se convierte en pretexto para evitar cualquier encuentro con la alteridad social, creando ciudades fragmentadas donde diferentes grupos sociales coexisten sin encontrarse jamás como ciudadanos. Esta fragmentación espacial tiene consecuencias políticas profundas. Cuando las personas no comparten espacios comunes, no pueden desarrollar la capacidad de ver el mundo desde perspectivas diferentes a las suyas. No pueden experimentar esa ampliación de la mente que ocurre cuando debemos pensar en presencia de otros que ven el mismo mundo de manera diferente. La mercantilización también transforma la naturaleza de los problemas que pueden ser discutidos públicamente. En espacios privados, solo pueden abordarse cuestiones que no amenacen los intereses de quienes controlan esos espacios. Los centros comerciales pueden tolerar manifestaciones culturales, pero no protestas políticas. Las universidades privadas pueden promover la innovación, pero no la crítica radical de las condiciones sociales que la sustentan. Además, la lógica mercantil introduce en todos los espacios sociales criterios de eficiencia, productividad y rentabilidad que son antitéticos a la política. La política requiere tiempo para la deliberación, paciencia para el desacuerdo, disposición a cambiar de opinión a través del diálogo. Pero el mercado recompensa la velocidad, la certeza,
La competencia por recursos escasos. Capítulo 5. La comunicación como propaganda, el asalto a la verdad factual. La quinta dimensión de nuestra pseudodemocracia es quizás la más alarmante para alguien que ha dedicado tanto tiempo a reflexionar sobre la relación entre verdad y política, la destrucción sistemática de las condiciones que hacen posible la comunicación política genuina. En América Latina, presencio como los medios de comunicación y las plataformas digitales han sido instrumentalizados para crear no un espacio de diálogo público, sino campos de batalla para la propaganda y la manipulación masiva. Esta transformación de la comunicación pública representa una amenaza existencial para la democracia porque destruye la base factual común que cualquier política requiere para funcionar. Como he sostenido en mis reflexiones sobre la mentira en política, la democracia no puede sobrevivir cuando la distinción entre verdad y falsedad se disuelve en la lógica de la propaganda total. En países como Brasil, México, Venezuela o Argentina, observo cómo los medios de comunicación se han polarizado hasta convertirse en instrumentos de guerra política donde cada bando construye su propia versión de la realidad. Ya no tenemos medios que informen sobre hechos verificables, sino aparatos de propaganda que seleccionan, interpretan y distorsionan información para servir agendas políticas predeterminadas. Esta situación es cualitativamente diferente de la crítica tradicional a los medios como instrumentos de las clases dominantes. Lo que presenciamos ahora es más radical, el abandono completo de cualquier pretensión de objetividad factual, la celebración explícita de la post-verdad, la transformación de la información en opinión y de la opinión en pasión identitaria. Las redes sociales digitales intensifican esta dinámica a través de algoritmos que encierran a los usuarios en burbujas de información que confirman sus prejuicios existentes. En lugar de expandir el horizonte mental a través del encuentro con perspectivas diferentes, la tecnología digital crea cámaras de eco donde las personas solo escuchan versiones amplificadas de sus propias opiniones. Esta fragmentación informacional tiene consecuencias devastadoras para la capacidad política. Cuando diferentes grupos de ciudadanos viven en realidades factuales incompatibles, se hace imposible la deliberación política genuina. La política se reduce a enfrentamiento entre tribus que no comparten ningún mundo común, ninguna base factual sobre la cual construir acuerdos o desacuerdos racionales. Mi experiencia analizando la propaganda totalitaria me enseñó que el objetivo final de la mentira política no es hacer que las personas crean falsedades específicas, sino destruir su capacidad de distinguir entre verdad y mentira. Cuando los ciudadanos ya no confían en la posibilidad de conocer los hechos, se vuelven disponibles para cualquier manipulación que apele a sus emociones o prejuicios. En América Latina, esta destrucción de la verdad factual se intensifica por la herencia de sociedades donde la información siempre ha sido controlada por élites que la utilizaban para mantener su dominación. Muchos ciudadanos han desarrollado una desconfianza generalizada hacia toda fuente de información oficial, lo que los hace vulnerables a teorías conspirativas y manipulación por parte de actores que explotan esta desconfianza. Pero el problema no es solo la mentira deliberada, es la transformación de toda comunicación pública en entretenimiento. Los medios latinoamericanos han adoptado formatos que priorizan la emoción sobre la reflexión, la polémica sobre el análisis, la velocidad sobre la profundidad. La información política se presenta como espectáculo diseñado para capturar atención fragmentada, no para informar juicio ciudadano. Esta espectacularización de la política produce una inversión perversa. En lugar de que los ciudadanos juzguen las acciones de sus representantes, se convierten en audiencia que consume performances políticas diseñadas para generar reacciones emocionales. La política se vuelve una forma de entretenimiento donde el criterio de éxito no es la calidad de las decisiones, sino la capacidad de generar engagement en redes sociales. Capítulo 6. La violencia institucional,
cuando el Estado abandona la política. La sexta característica de nuestra pseudodemocracia es la normalización de la violencia como instrumento de gobierno, fenómeno que observo con particular alarma en las sociedades latinoamericanas donde el Estado ha abandonado progresivamente la política genuina para refugiarse en la administración violenta de poblaciones consideradas problemáticas. Esta violencia institucional no se limita a la represión de manifestaciones o la militarización de la seguridad pública, aunque estos fenómenos son síntomas importantes. Me refiero a algo más profundo, la sustitución sistemática del poder político, esa capacidad que emerge cuando las personas actúan juntas, por la violencia como instrumento de control social. En mis análisis de la política moderna, he insistido en la distinción fundamental entre poder y violencia. El poder surge de la capacidad humana de actuar en común, de generar consenso a través de la deliberación, de crear instituciones que canalicen la acción colectiva hacia objetivos compartidos. La violencia, en contraste, es instrumental, utiliza medios físicos para imponer resultados específicos, destruyendo precisamente la espontaneidad y pluralidad que caracterizan la acción política. En países como Colombia, México, Honduras, El Salvador o Brasil, observo cómo los estados han perdido progresivamente la capacidad de generar poder político legítimo y compensan esta pérdida a través del ejercicio cada vez más extensivo de la violencia. Esta violencia adopta múltiples formas, desde la represión policial de la protesta social hasta la criminalización de la pobreza, desde la militarización de territorios considerados ingobernables hasta la eliminación física de líderes sociales que cuestionan modelos de desarrollo extractivo. Pero la violencia institucional más insidiosa es aquella que se presenta como técnica neutra de administración social. Cuando los estados tratan a sectores de su población como problemas de seguridad que deben ser gestionados en lugar de ciudadanos con quienes deben deliberar, están abandoning la política por la policía. Esta transformación es particularmente evidente en las favelas brasileñas, los barrios populares mexicanos, las comunidades indígenas en múltiples países, donde la presencia estatal se reduce a operativos militares y programas asistenciales que administran la pobreza sin abordar sus causas estructurales. Esta violencia institucional produce efectos devastadores en la cultura política. Cuando amplios sectores de la población experimentan al Estado principalmente a través de su aparato represivo, se destruye la confianza básica que cualquier democracia requiere para funcionar. Los ciudadanos aprenden a relacionarse con las instituciones públicas como fuerzas externas potencialmente hostiles, no como expresiones de su capacidad política colectiva. Más grave aún, la normalización de la violencia estatal crea un círculo vicioso donde la ausencia de política legítima genera resistencias que son interpretadas como amenazas de seguridad que justifican mayor violencia. En lugares como Ayotzinapa en México, o en las múltiples masacres de líderes sociales en Colombia, observo cómo el Estado responde a demandas políticas legítimas con violencia que destruye las condiciones mismas que harían posible una respuesta política. La violencia institucional también se manifiesta en la imposición de modelos económicos a través de mecanismos que evitan deliberadamente la deliberación democrática. Cuando gobiernos implementan políticas de austeridad, reformas laborales o proyectos extractivos sin consulta genuina con las poblaciones afectadas, están ejerciendo una forma de violencia que destruye la capacidad política de los ciudadanos. Esta violencia económica es particularmente destructiva porque se presenta como neutral y técnica. Se nos dice que determinadas políticas son inevitables debido a las fuerzas del mercado o las exigencias de la competitividad internacional. Pero esta aparente inevitabilidad oculta decisiones políticas sobre qué intereses priorizar, qué costos sociales aceptar, qué tipo de sociedad construir.
La normalización de la violencia institucional refleja una pérdida más profunda, la pérdida de fe en la capacidad humana de resolver conflictos a través de la política. Cuando las sociedades abandonan la esperanza de que los desacuerdos pueden ser procesados a través de la deliberación y el compromiso, recurren inevitablemente a la violencia como forma de imponer soluciones. Capítulo 7. Caminos hacia la renovación, recuperando la capacidad política. A pesar de la gravedad del diagnóstico, mi experiencia analizando tanto la destrucción como la emergencia de espacios políticos me ha enseñado que la capacidad humana de iniciar algo nuevo nunca desaparece completamente. Incluso en las condiciones más adversas, siempre existe la posibilidad de que grupos de personas decidan actuar juntas para crear formas inéditas de poder político. En América Latina contemporánea, observo múltiples experiencias que prefiguran caminos posibles hacia la renovación democrática. Estas experiencias comparten características que las distinguen tanto de la política tradicional como de la pseudodemocracia que he analizado. Emergen de la iniciativa de personas comunes que se organizan para abordar problemas concretos que afectan sus vidas. No aspiran inicialmente a conquistar el poder estatal, sino a crear poder político a través de la acción colectiva. Experimentan con formas de organización que preservan la pluralidad y evitan la cristalización en jerarquías burocráticas. En movimientos como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, las Comunidades de Paz en Colombia, los Caracoles Zapatistas en México, las ocupaciones estudiantiles en Chile, o los presupuestos participativos en múltiples ciudades brasileñas, reconozco elementos de lo que considero política auténtica, la capacidad de crear espacios donde las personas pueden aparecer ante otras como quienes son, generar poder a través de la acción común y transformar las condiciones de su existencia colectiva. Estos movimientos no son perfectos ni están exentos de contradicciones internas, pero representan algo precioso, la demostración práctica de que la política genuina sigue siendo posible incluso en condiciones aparentemente imposibles. Muestran que los seres humanos conservan la capacidad de responder a la crisis a través de la acción, no solo a través de la reacción. La renovación política genuina requiere, en primer lugar, la recuperación de espacios públicos auténticos donde los ciudadanos puedan encontrarse como iguales políticos. Esto no significa necesariamente crear nuevas instituciones, sino transformar espacios existentes, escuelas, universidades, barrios, lugares de trabajo, en ámbitos donde sea posible la deliberación genuina sobre problemas compartidos. En segundo lugar, requiere el desarrollo de nuevas formas de comunicación que restauren la posibilidad del diálogo político. Esto implica crear medios de comunicación verdaderamente independientes, desarrollar metodologías de diálogo que permitan el encuentro constructivo entre perspectivas diferentes, y cultivar la capacidad de juicio que nos permite distinguir entre información confiable y propaganda. En tercer lugar, la renovación política requiere la experimentación con formas de organización que preserven la espontaneidad y eviten la burocratización. Los movimientos más prometedores que observo en América Latina han desarrollado estructuras flexibles que permiten la rotación del liderazgo, la toma de decisiones colectiva y la preservación de espacios para la iniciativa individual dentro de la acción común. Pero quizás lo más importante es la recuperación de la confianza en la capacidad humana de acción política. Décadas de pseudodemocracia han convencido a muchos ciudadanos de que la política es una actividad especializada que deben delegar en otros. La renovación democrática requiere que las personas redescubran su propia capacidad de actuar políticamente, de iniciar procesos que transformen las condiciones de su existencia colectiva. Esta recuperación de la capacidad política no puede ser impuesta desde arriba, debe emerger de la experiencia concreta de actuar juntos para abordar problemas específicos.
Cuando las personas experimentan directamente su poder para transformar situaciones que les parecían inmutables, desarrollan la confianza y las habilidades necesarias para abordar desafíos más complejos. La esperanza política no reside en programas o ideologías, sino en la capacidad específicamente humana de comenzar de nuevo, de responder a situaciones inéditas con acciones que no estaban previstas en ningún manual. Esta capacidad de natalidad política es lo que hace posible que cada generación renueve el mundo, que cada momento de crisis sea también una oportunidad para la creación de algo genuinamente nuevo. Conclusión. El concepto de pseudodemocracia que he desarrollado no es una crítica pesimista de la situación política latinoamericana, sino un diagnóstico necesario para identificar dónde reside exactamente el peligro y dónde pueden encontrarse las oportunidades de renovación. Vivimos efectivamente en sistemas que mantienen las formas externas de la democracia mientras vacían de contenido político sus instituciones, pero esta situación no es inevitable ni permanente. La pseudodemocracia es particularmente peligrosa porque seduce con la ilusión de participación política mientras destruye sistemáticamente las condiciones que harían posible la política genuina. Los ciudadanos votan, debaten, se informan, pero todas estas actividades ocurren dentro de marcos que han sido predeterminados por fuerzas que operan fuera del espacio político accesible a la acción común. Sin embargo, mi experiencia analizando tanto la destrucción como la emergencia de espacios políticos me ha enseñado que la capacidad humana de acción política nunca desaparece completamente. Incluso en las situaciones más adversas, siempre existe la posibilidad de que grupos de personas decidan actuar juntas para crear algo nuevo en el mundo. La tarea más urgente para quienes se preocupan por el futuro de la democracia en América Latina no es conquistar el poder dentro del sistema pseudo-democrático existente, sino crear espacios y experiencias de política auténtica que demuestren prácticamente la posibilidad de formas diferentes de organización colectiva. Solo a través de la experimentación concreta con nuevas formas de acción política podremos desarrollar alternativas reales a la pseudo-democracia. Esta renovación política no puede ser planificada desde arriba ni implementada a través de reformas institucionales, aunque éstas pueden ser importantes. Debe emerger de la iniciativa de ciudadanos comunes que deciden asumir la responsabilidad de crear y mantener espacios donde sea posible aparecer ante otros como quienes somos, deliberar sobre problemas compartidos, y actuar juntos para transformar las condiciones de nuestra existencia colectiva. La esperanza política no reside en el optimismo sobre el futuro, sino en la comprensión de que los seres humanos, por el simple hecho de nacer, traen al mundo la capacidad de iniciar procesos impredecibles que pueden transformar situaciones que parecían inmutables. Esta capacidad de natalidad política es lo que hace posible que cada momento de crisis sea también una oportunidad para la creación de algo genuinamente nuevo. En América Latina, región que ha experimentado tanto la tragedia del autoritarismo como los momentos más luminosos de renovación política, esta comprensión de la política como capacidad humana fundamental para la creación de mundos comunes no es abstracta teórica, sino experiencia histórica concreta. Es sobre esta experiencia que debemos construir los caminos hacia una democracia que merezca verdaderamente ese nombre.